Bueno, muy buenas tardes, un placer para nosotras estar acá compartiendo con ustedes un tema que nos apasiona y que nos mueve desde hace muchos años en la universidad. El día de hoy vamos a estar presentando nuestra sesión en 3 momentos cada una con un tema respectivo. A mí me corresponde hacer como el preámbulo, la introducción a lo que es la compasión. Mi compañera Alicia va a hablar sobre esas bondades o esos efectos de ser compasivo y María Clara va a cerrar con algunas experiencias muy bonitas que se han desarrollado en otros contextos y en el propio sobre la compasión y la educación. Entonces, no siendo más, les pediría que me proyecten la presentación y a ustedes irles pidiendo por favor que saquen sus celulares porque queremos iniciar esta presentación que hemos titulado El cultivo de la compasión de la universidad a la sociedad. Entonces, compasión, un término tan común, tan coloquial, que hemos escuchado en diversos momentos, espacios, escenarios de la vida. Pero ¿qué es la compasión? Entonces los invito a que escaneen este código y que respondan o que elijan tres palabras que ustedes consideren o que ustedes relacionen con compasión. Eso que se les viene a la cabeza en primera instancia cuando pensamos en la compasión. Vamos a darnos un minutico para que puedan responder y para que pueda verse las respuestas en la pantalla. Bueno, entonces mientras ustedes responden, les vamos a pedir el favor a nuestros compañeros de cabina que nos permitan ver esa burbuja de respuestas. La idea es que podamos conocer esos términos que más se repiten, que más se presentan cuando hablamos de la compasión. Bueno, muy bien, veo que la mayoría de ustedes ya lo respondieron, ¿cierto? Bueno, entonces como no lo hemos podido ver acá todavía en la nubecita, yo le invitaría a alguno de ustedes a que nos cuente como esa palabra o esas palabras que más comúnmente se asocian con eso de la compasión. ¿Quién se quiere animar para que la tecnología en este momento no nos frene la conversación? Sí, bien puedan. Listo, recojo esa palabra inicial, amor. Compasión pareciera que es similar a amor. Mi señora, ¿cuál? ¿Cuál es su respuesta o sus respuestas? Para mí la compasión es aceptar al otro y dignificarlo. Muy bien, allá atrás también tenemos otras participaciones. Respeto, bondad, amor, dignidad. Es un sentimiento hacia la empatía o simpatía con el sufrimiento de los demás. Empatía, simpatía, muy bien. Y por acá el señor también quiere participar. Ayudar con amor. Nuevamente el amor vuelve a ser protagonista atrás. ¿Qué nos pueden decir? Yo creo que la compasión es parte de lo que nos hace humanos, es, digamos, la capacidad que tenemos de saber que tenemos el poder de construir o destruir al otro, pero no lo hacemos.
Muy bien, muchas gracias. Miren, y entonces cuando hablamos de esta escuela de verano y de esas emociones y el tema que encontrábamos anteriormente de la inteligencia artificial, hay cosas que sobrepasan la inteligencia artificial y es precisamente valores o sentimientos como la compasión, que van mucho más allá de una formación, de un momento histórico, de una sociedad en particular. Acá solamente traemos algunas definiciones que recogen eso que ustedes nos acaban de decir y que son bien importantes. ¿Por qué? Porque para poder entender, y voy a empezar con el quinto fragmento, para tener compasión, lo primero que hay que hacer es tener muy claro el fenómeno por el cual se es compasivo. ¿Qué significa eso? Que ser compasivo o no ser compasivos tiene mucha relación con lo que nosotros somos como seres humanos, con nuestro constructo, con nuestra sociedad, con lo que nos ha tocado vivir, porque es una experiencia subjetiva que reconoce el sufrimiento y la vulnerabilidad. Pero también es importante que entendamos que esa compasión es mucho más intensa que la empatía, es mucho más intensa que de pronto la misericordia, la caridad, el ser dadivoso. Porque la compasión es la percepción y la comprensión del sufrimiento del otro, pero con el deseo más profundo de ayudar a terminar con ese sufrimiento, a aliviar con ese dolor, a aliviar con eso que me causó esa sensibilidad, esa, si se quiere decir, esa empatía con el otro. Se refiere a sentimientos internos de uno hacia el sufrimiento de los otros y vuelve y resalta la movilización, eso que pasa dentro de mí, esa emoción que tengo que me hace que vaya un poco más allá. Es parte de nuestra naturaleza más profunda que surge de la conciencia de la interconexión con las cosas. No estamos solos, vivimos en comunidad, no solamente con los otros seres humanos, sino con todas las cosas que nos conectan. Entonces la compasión tiene que ver también con eso, con la capacidad de entendernos en conexión con el mundo, con el medio ambiente, con los seres humanos. Y por último, está enraizada en la capacidad biológica del cuidado a otros. Pareciera que desde nuestra propia naturaleza vienen arraigados algunos valores como la compasión, eso que me hace ser mucho más, adaptarme o considerar más al otro. Lo que sí es cierto es que en todas las definiciones de compasión se llega a la conclusión de que la compasión hace que los seres humanos hagamos cosas por los otros. Entonces, ¿qué no es la compasión? No es genuina la compasión cuando el otro no la percibe. Hay asuntos como la empatía, algunos valores o algunas características que puedo de alguna manera fingir. Ser simpático por mi puesto de trabajo, ser simpático con mis estudiantes, ser simpático con las demás personas, pero eso no significa que yo sea compasivo. No puede confundirse con la piedad, ni con la dádiva, ni porque le di una limosna a alguien que me encontré, entonces soy compasivo, porque resulta que cuando yo soy compasivo me comprometo mucho más allá. Compasión estática la vivimos todos nosotros y no es que esté mal, pero la idea o la esencia de la compasión como la entendemos en la red compasiva y como la entendemos en la universidad tiene que ir mucho más allá. No puede ser estática, no puede ser simplemente recrearnos o sentir el dolor un rato por una noticia que vemos de un evento catastrófico, de una madre que pierde a sus hijos, de unos hijos que pierden a su madre, de un animalito que está maltratado, porque a todos nos conmueve eso, nos hace sentir incómodos, pero ¿qué hacemos frente a esa sensación, a esa emoción que tenemos? Muchas veces nada. Entonces, por eso no podemos confundir la compasión con esa empatía o con esa sensibilidad que tenemos ante las situaciones y los sufrimientos del otro. Durante todo este trasegar de la red compasiva y lo que hemos podido aprender, hay algo muy claro. No es posible ser compasivo con el otro si yo primero no soy autocompasiva conmigo mismo, porque yo no puedo dar lo que no tengo, y si lo doy me voy a quedar sin nada para mí, y al final del tiempo pues entonces voy a ver esos resultados negativos en mi vida. Entonces la autocompasión no es un asunto nuevo,
puede que hoy sea muy llamativo y hayan muchas prácticas muy interesantes para generar esa autocompasión, pero este tema viene siendo trabajado y estudiado desde hace muchísimos años. Implica, esto me parece muy bonito, implica ser amables y comprensivos con nosotros mismos, en vez de criticarnos cuando estamos sufriendo, cuando sentimos que hemos fallado o cuando nos sentimos incompetentes. Y yo creo que es un sentimiento que hemos compartido muchas veces muchos de nosotros. A veces cuando las cosas no nos salen como queremos o cuando nos medimos por alguna razón con otra persona, con otro proceso, nos sentimos mal, nos sentimos que no valemos, nos sentimos que no lo merecemos. Entonces por ahí arranca la autocompasión, por entender que nosotros también nos equivocamos y que como nos equivocamos tenemos que entender por qué nos equivocamos y no angustiarnos porque nos equivocamos. Me parece pues muy bonita, dentro de todas las definiciones posibles, esta me parece muy adecuada. ¿Qué pasa cuando yo soy autocompasivo conmigo mismo? Entonces, cuando soy autocompasivo tengo menos rumiación mental y supresión de pensamientos, mayor inteligencia emocional, mayor claridad de mis sentimientos y habilidad para reportar mis estados de ánimo negativos y sentimientos de autonomía y competencia. Por último, diferencia entre la autocompasión y la autoestima. La autoestima tiene que ver más con una aprobación propia, pero también social, se altera por muchas situaciones, pero la autocompasión va mucho más allá, no está limitada a estereotipos, a contextos, no, es un asunto muy humano, muy propio y que todos deberíamos tratar de desarrollar. Listo, bueno, vamos a hablar un poquito de los efectos. Esto ha sido un tema que está hoy de moda, ¿cierto? Como les dijo Franci, no es nuevo, pero está muy de moda ahora y muy de moda porque muchos efectos de la compasión se han visto de manera pues muy importante, han sido estudiados pues por la ciencia y se han visto que traen unos grandísimos impactos. Cuando nosotros hablamos de la compasión, esto se ha estudiado desde diferentes miradas, hay miradas desde la neurobiología y voy a empezar por ahí, ¿cierto? O sea, se ha visto cuando hacen estudios, ¿cierto? En donde las personas tienen experiencias de compasión, miran qué está pasando en su cerebro y lo que se ha encontrado es que esta autocompasión en nuestro cerebro genera una gran emocionalidad, ¿sí? A ver si usted... Una emocionalidad positiva que impacta en las funciones inmunes y que incrementa pues nuestra salud. También se ha visto que genera unos impactos en las actividades cerebrales relacionadas con el estrés, particularmente en estas áreas pues que mencionamos aquí, el cíngulo anterior, la amígdala, que son los centros pues como emocionales. También se ha visto que cuando tenemos prácticas regulares de compasión y de autocompasión también se atenúa el efecto negativo, ¿cierto? No solo se incrementa el afecto positivo, sino que también disminuye el afecto negativo, especialmente cuando lo hacemos pues de una manera continua. Y continua no significa que tengamos prácticas todo el día, todas horas. Se ha visto que cuando tenemos prácticas meditativas relacionadas con la compasión, alrededor de media hora al día, ya a la semana y a los 15 días se empiezan a ver los efectos en nuestro cerebro. También hay una gran cantidad de cambios fisiológicos, ¿cierto? En áreas relacionadas pues con estas áreas, con las emocionalidades pues de calma y de calidez, ¿cierto? O sea, no solo impacta en el afecto positivo, sino que activa unos estados emocionales que facilitan las conductas prosociales pues, o relacionales. Y genera también como estados de plasticidad neuronal, o sea, puede haber cambios, no solo se mejoran los estados pues, afectivos positivos y negativos, sino que incrementa esa plasticidad neuronal en torno a los estados emocionales. Y particularmente en situaciones sociales difíciles o desafiantes, por ejemplo, cuando trabajamos en profesiones de la salud o en profesiones que tienen que ver con el sufrimiento humano, se ha visto que las prácticas de compasión protegen emocionalmente. Por ejemplo, a nuestros estudiantes de enfermería, de medicina, de psicología, pues son particularmente positivas. En la persona, pues estas prácticas van a influir ya no solo pues en nuestro cerebro, sino
a nivel como de la persona, en la percepción del sufrimiento ajeno, nos hacemos más sensibles y podemos detectar mejor y movilizar mejor acciones para aliviar el sufrimiento ajeno. Por lo tanto, es muy útil, ¿cierto?, nuevamente en las profesiones que abordan el tema del sufrimiento. Ya hablamos de las respuestas emocionales, también incrementan las conductas específicas de cuidado empático, o sea, conductas que efectivamente alivian el sufrimiento, genera un incremento pues en el optimismo y en la autocompasión, como les dijo Franci. A nivel de los estudiantes de medicina se ha estudiado mucho, ¿cierto?, qué efectos tienen, porque hemos visto que la empatía en los estudiantes de medicina suele ser muy alta cuando ellos entran a sus facultades, incluso esto también se ha visto en enfermería, pero alrededor del tercer año hay como una caída abrupta de la empatía y es justo el momento en que empiezan a tener contacto con los pacientes, que es donde más deberían ser empáticos. Entonces ha habido mucha preocupación en qué hacer, por qué ocurre esto y también qué hacer para mantener la empatía, porque esto pues obviamente habla del cuidado humanizado. Entonces se ha visto pues que cuando los estudiantes de medicina dentro de su carrera tienen prácticas de compasión y lo ven dentro de su currículo y hacen prácticas pues de mindfulness específico de la compasión y prácticas pues específicas relacionadas con este desarrollo de habilidades, pues les disminuye el estrés tanto académico como en las prácticas clínicas, mejora su autocompasión, la capacidad de atención plena, la regulación emocional, que es tan importante pues para que puedan ejercer adecuadamente su labor. Y también les disminuye pues ese estrés, la ansiedad y el agotamiento emocional que se asocia al burnout y que es pues hoy pervasivo, pues muy intenso en los profesionales de la salud. Y a nivel fisiológico, pues tiene impactos importantes en la salud, disminuyendo pues algunos indicadores de inflamación, incrementando esa actividad parasimpática, que es la que se relaciona con la calma, y también en los pacientes, cuando tienen prácticas compasivas y autocompasivas, disminuyen todos estos marcadores, facilitando pues la salud pues, y la disminución del estrés. No les voy a contar pues todo este modelo, pero lo que sí les quiero contar es que en la relación que hay entre la persona que manifiesta malestar y la persona que detecta ese malestar, se han estudiado diferentes componentes, ¿cierto? Y en cada uno de estos componentes tenemos investigación que nos muestra qué ocurre y por qué ocurre, ¿cierto? Y como pueden ver aquí, la empatía es uno de los componentes que se ha estudiado relacionado con la compasión, pero realmente la compasión digamos que se desenvuelve cuando se ejecutan estas conductas prosociales. Ser compasivo con los otros también nos disminuye el estrés de ser testigos del sufrimiento de otros, fortalece nuestra resiliencia y recompensa o disminuye pues el burnout o el desgaste pues por la profesión, pero también incrementa aspectos como impacta incluso en el sentido de vida de las personas, ¿sí? Incrementa la longevidad, fortalece vínculos sociales y cuando tenemos conductas compasivas con las personas que están sufriendo, por ejemplo en el contexto de salud, disminuyen incluso los marcadores de dolor, lo que llamamos dolor físico. Ahora quería hacer como un pequeño ejercicio y es que quisiera que cada uno de ustedes se conecte con estas imágenes y haga un ejercicio de autoobservación. ¿Qué siente, qué experimenta, qué piensa cuando observa estas imágenes? ¿Qué pasa en su cuerpo? ¿Qué pasa en su mente? ¿Qué ocurre en ustedes mismos? El entrenamiento en compasión empieza por aquí, por detectar yo qué estoy sintiendo, ¿sí? Que a veces nos cuesta tanto. Entonces, cuando yo me conecto con esto que yo estoy sintiendo, pueden ocurrir dos procesos. Un proceso es que yo genere una respuesta empática y se activen mis circuitos relacionados con la amenaza. Yo veo a ese niño sufriendo y algo en mí llama la atención y se activa eso. Para que ocurra el proceso de la compasión, tiene que pasar algo similar a lo que les va a pasar a ustedes en su mente cuando observan esto. ¿Sí? Es distinto. Cuando yo observo estas imágenes y me conecto con lo que está pasando acá, en mi cerebro se activan los circuitos relacionados con el cuidado,
con la afiliación y se libera sustancias, por ejemplo, como la oxitocina. La oxitocina está directamente involucrada pues, con estos componentes de afiliación. Esto es lo que nosotros queremos en las profesiones que enfrentan sufrimiento, que se activen estos circuitos, porque esto es lo que previene el burnout en las personas. Bueno, entonces Alicia nos contó de los efectos que tiene la compasión, Franci nos contó la definición de compasión y autocompasión, pero ahorita vamos a hacer énfasis en cómo es que se cultiva la compasión en los entornos educativos. Pues como muy conectada con lo que estaba hablando el ponente anterior, creo que la compasión no la puede dar la inteligencia artificial. Esto nos va a tocar a nosotros. Si la compasión es una forma de educar, puede, al parecer, según los estudios, mostrar muy buenos resultados. Asunto que creo la inteligencia artificial no va a poder hacer. Me conecté en la última parte que él decía, pues es que ser humanos no lo hace la inteligencia artificial, lo hacemos nosotros. Así que cuando nosotros hablamos de valores, cuando yo entiendo que los papás dicen, yo quiero formar una persona honesta, íntegra, digna, etcétera, etcétera, estamos tal vez formando personas compasivas. Un entorno es la familia, pero el otro entorno es la guardería, porque empezamos desde muy temprano, el colegio, la universidad, y pasamos mucho tiempo de nuestra vida creciendo juntos, equivocándonos juntos, ¿no? Entonces, realmente este entorno puede promover muchísimo la compasión. Tenemos entonces un concepto que para mí fue novedoso. No sabía que en este momento hablamos de pedagogía compasiva. La pedagogía compasiva busca practicar, moldear, moderar y alentar a los estudiantes a que sean compasivos con sus demás compañeros, pero también autocompasivos. Y a los docentes a promover su resiliencia desde el punto de vista profesional y académico. Esta forma de pedagogía la ha propuesto Paul Gilbert, él es psicólogo británico, y ha propuesto una terapia que se llama la terapia centrada en la compasión. Este tipo de terapia lo que invita es a la autorregulación basada en la sensación, según la percepción del entorno, si es amenazante o no, según si me siento en un entorno que me da protección, que me da seguridad, ¿cierto? Y eso ayuda a las personas a autorregularse. Y me pareció como muy llamativo también que está invitando a unir la parte académica con la compasión como esencia de la relación docente-alumno y alumno-docente, que esto pues realmente no lo había escuchado. Y también pues hay algunos conceptos del constructivismo social. La pedagogía compasiva llaman crítica porque no se trata de contemplar sin aprender, ¿cierto? Entonces, esta pedagogía busca que los educadores y los estudiantes puedan sentarse juntos a manifestar sus sentimientos y su vulnerabilidad. Entonces, la relación cambia de ser, digamos, alguien controla a otro, sino que aquí, como seres humanos, somos iguales, ¿no? Los dos estamos aprendiendo. Y en ese sentido, los estudiantes entonces, la idea es que den lo mejor de ellos mismos y así también los docentes pueden ayudar en la satisfacción de sus necesidades, ¿no? Así que hay un elemento muy importante y es que aprendemos con otros, o sea, que aprendemos en la interacción con los demás. No aprendemos
La parte teórica, solos, perfecto, pero eso lo buscamos fácil. La idea es aprender basado en la realidad y a través de las relaciones que yo tengo con otros. Hay muchos artículos interesantes, la verdad escogí 3, porque lo más importante es que ya está mostrando evidencia positiva, ¿no? Y en esta evidencia, por ejemplo, encontré este artículo en donde hay unos adolescentes que en pandemia, en un programa virtual, los ponen a buscar un par solidario para acompañarse durante el curso. Y hay un grupo control donde el estudiante no tiene un par. Y vieron la diferencia en donde los adolescentes aprendieron a ser más autocompasivos, aprendieron incluso a tener una perspectiva diferente de las cosas, a ser interoceptivos. Entonces, ha demostrado pues como resultados interesantes. Este es en educación superior. Y aquí hay un mentor, digamos, un profesor veterano que se tiene que retirar, pero está entregando su cargo a otro educador y muestran durante todo el proceso de acompañamiento cómo fue su relación, cómo armaron un entorno seguro, cómo lograron tal nivel de confianza que los dos podían manifestar su vulnerabilidad, lo difícil que a veces es ser docente, qué dificultades hay, sin necesidad de crítica. Ah, no, es que vos sos muy mal profesor porque no lo haces de tal manera. Todo lo contrario. ¿Cómo podemos juntos resolver esas dificultades? Y otros en Portugal, es un estudio donde encuestan 155 docentes de diferentes instituciones educativas preocupados por la situación mental. Muchos docentes con depresión y con ansiedad, lo que además lleva a enfermedades físicas, incapacidades y afecta la relación con los estudiantes. Ellos hacen entonces un curso de entrenamiento de la compasión y resultan evidencias importantes donde se disminuye los síntomas depresivos, los síntomas de la ansiedad, hay más autocompasión. Entonces se ve, me acuerdo que discutían un poco el asunto de que no es muy costoso realmente realizar un curso de 8 semanas con 6 temas para que los docentes puedan encontrar alivio a su sufrimiento de alguna manera, siendo autocompasivos y compasivos. Así que la pregunta para nosotros, según nuestro rol, estudiantes, docentes, personas del área administrativa, sería si estamos cultivando la compasión, estamos cultivando la inclusión, la solidaridad, el amor, el trabajo en equipo. Así lo estamos viviendo. Es entorno seguro lo que estamos creando con ellos, con los estudiantes. Los estudiantes están dando lo mejor de sí mismos, son capaces de decirle al profesor, no me siento bien con un tema con el que no he podido lograr aprender porque no me siento validado por usted. Tal vez se pueden hablar temas escabrosos si tenemos un ambiente seguro. Y la pregunta para que conversemos es qué acciones concretas podemos proponer, pensar, para que nosotros desde el rol que tenemos realmente pues promovamos la compasión.